Vamos a comenzar en esta mañana. Empezamos hoy lo que sería la siguiente materia de de las que vamos a estar llevando, ¿verdad? En este caso sería Antiguo Testamento 2, o también conocido como libros proféticos y libros poéticos aquí en el seminario Lacey. Entonces es Antiguo Testamento 2, libros proféticos y libros poéticos. Y déjenme, hermanos, antes de comenzar, para que ustedes lo vamos a tener esto igual en nuestra página de YouTube, les voy a enseñar cómo agregar esta materia en la plataforma de Schoology, ¿sí? Ustedes les debió haber llegado un correo que se los enviamos hoy. Entonces les voy a compartir mi escritorio. Y quiero que vean, hermanos, cómo van a agregar la próxima materia. Déjenme primero ver el código y les voy a enseñar cómo agregarla. A todos ustedes les debió haber llegado este código a su correo. Les enviamos este correo hoy temprano. Así que si no han checado su correo, no se preocupen. Cuando lo chequen, ahí debe estar el link. Y si no les llegó, hermano, seguramente es porque tenemos su correo mal, no lo recibimos correctamente. Entonces vuélvanoslo a enviar, por favor, para que podamos tener el correo correcto de ustedes. Bien, lo que ustedes van a hacer, van a entrar a su cuenta, así como acabo de hacer aquí en la pantalla. Aquí en la sección de cursos, pueden irse donde dice, a la parte donde dice mis cursos, aquí al lado derecho. Y aquí le van a poner unirse a un curso. Ahí le van a poner el código que les enviamos por correo y le pueden unirse. Y ya van a estar agregados a la clase que se llama libros poéticos y libros proféticos, ¿sí? Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta materia. Déjenme les explico un poco cómo va a estar la dinámica de esta materia de libros poéticos y proféticos. Aquí les va a aparecer el plan de estudios de la materia y les va a aparecer también lo que viene siendo la primera tarea, bueno, no la primera tarea, más bien el primer material, el primer material de estudios que ustedes van a utilizar, y se llama Los Profetas Diplomado. Es un material ahí en PDF, pero vamos a ver ahora el plan de estudios de los libros proféticos. Se los voy a explicar poco a poco para que ustedes lo vayan viendo. Y si tienen alguna duda o algo acerca de este material, pues lo revisamos de una vez, hermanos, ¿sí? Bien, este es el plan de estudios de esta materia. Es para todos los énfasis. Esta materia la llevan absolutamente todas las personas aquí en el seminario, desde el plan básico, bachillerato hasta licenciatura. Yo soy el profesor de la materia actualmente aquí en el seminario. Aquí está mi nombre, Jorge Alberto Carrillo Saucedo, y mi dirección de correo electrónico, ¿sí? Una descripción del curso es una exposición dentro de su contexto histórico y cultural del material bíblico conocido como libros proféticos y libros poéticos. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? En este curso el alumno conocerá y comprenderá el contenido de las enseñanzas principales del material bíblico por medio del estudio del trasfondo histórico, cultural y teológico de dicho periodo. Asimismo, aplicará las enseñanzas a su vida y en el ministerio que realiza. Es el objetivo. Básicamente es un panorama general de esta sección de la Biblia, ¿verdad? Libros proféticos y libros poéticos. Justificación, estimular a buscar un conocimiento más profundo de esta porción de las Sagradas Escrituras y proveer un crecimiento espiritual para la vida del estudiante. Competencias a desarrollar en este curso. El alumno desarrollará un entendimiento más amplio y profundo en relación al trasfondo histórico, cultural y teológico de esta porción de la Escritura, adquirir enseñanzas prácticas de los personajes bíblicos o eventos importantes de este periodo con los cuales se identifique para incluirlos en su vida y su ministerio, crecer de manera integral al participar del estudio bíblico de esta porción de las Escrituras. Aquí está lo importante, hermanos, que el criterio es evaluar lo que todos los estudiantes siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo nos van a evaluar en esta materia? Bien, hermanos, en esta materia se les va a evaluar de dos maneras distintas. La primera forma es a través de exámenes que van a estar viendo en la plataforma. Con el hermano Timoteo ya estuvieron viendo esta dinámica, así que va a ser muy similar. Van a aparecer ahí unos videos que ver, van a aparecer unos exámenes que se tienen que realizar y ustedes van avanzando poco a poco en estos exámenes, viendo estos videos. Y número dos, realizar un escrito de 2 hojas
sin contar la portada. Fíjense bien, no estamos contando la portada. 2 hojas de un escrito hecho a computadora, ¿verdad? En el que escogerá un profeta o un libro poético, de los que vamos a ver aquí en la clase, que son todos, ¿verdad? Todos los profetas y todos los libros poéticos. Entonces van a escoger uno de esos libros, de los, ¿qué son? 16 más 5, de los 21 libros. 22, perdón. Son 22 libros. Van a escoger uno de entre todos ellos y van a explicarme en esas 2 hojas cómo utilizarían ese libro para evangelizar a una persona. Cómo utilizarían, por ejemplo, el mensaje de Amós, cómo utilizarían el mensaje de Oseas, cómo utilizarían el mensaje de Isaías para evangelizar a alguien. Fíjense bien, hermanos, no se trata de que me escriban el evangelio ahí, sino cómo utilizarían ese libro, ¿verdad? De qué pasajes se basarían en este libro profético o poético para explicarle el evangelio a otra persona. Esto lo hacemos porque sabemos que toda la Biblia de alguna manera está apuntando a Jesús. Entonces necesitamos saber cómo estos libros proféticos y poéticos apuntan a Jesús, cada uno de ellos. Bien, aquí en los criterios a evaluar hay un error en el plan de estudios. Aquí dice diario, 70% no es el diario, realmente son los exámenes. Los exámenes valen el 70% de la calificación de su materia y el escrito que me van a entregar al final de estas 2 páginas acerca de cómo utilizar en el libro para evangelizar, vale el 30%, ¿sí? Aquí está el calendario de exámenes o el calendario de temas. En la primera semana van a aparecer ahí 6 videos, ¿verdad? 2 de Amós, 2 de Oseas y 2 de Isaías, y van a hacer solamente un examen, ¿verdad? Un examen por cada video. Son exámenes pequeñitos, así que no se preocupen, son 6 exámenes que van a empezar a aparecer ahí en la plataforma. En la semana 2, los siguientes profetas: Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías. La semana 3, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Ageo. La semana 4, Zacarías, Malaquías, Daniel, Joel. La semana 5, Jonás, Proverbios, Cantares y Job. Y la semana 6, Eclesiastés, Salmos y Lamentaciones. ¿Sí? Esto está ahí en su plataforma, hermanos. Ustedes lo pueden imprimir, ustedes lo pueden bajar a su computadora y tenerlo ahí guardado. Entonces, no creo que haya mayor dificultad para entender este calendario, este plan de estudios. Voy a corregir ahí donde dice la ponderación para ponerle aquí, en vez de diario, debe de decir exámenes, ¿verdad? Exámenes valen el 70% de la materia. Muy bien, hermanos. Respecto a esto, ¿hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda, pues? ¿Todos tranquilos? ¿Todos ya sabemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Sí, hermano, dígame, hermano de Monterrey. Hermano, ven ahí las semanas. Semana 1, dale el libro. Semana 2, dale el libro. Semana 3, dale el libro. Sí. ¿Más uno de cada semana o todos los libros? Uno de todos los libros. Ah, ok. No. El escrito que me van a hacer al final solamente es uno de todos. De todos los libros. Sí. No es de que cada semana me tienen que estar entregando ese escrito. Ese escrito se entrega una sola vez al final de la materia. Y ustedes van a escoger cualquier libro, ¿verdad? Profético que ustedes quieran. O poético también. ¿Sí? Ok. La fecha para entregar ese escrito, ¿cuándo vence? La fecha para entregar el escrito, lo voy a poner aquí en la plataforma, pero cuenten de aquí a 6 semanas, o sea, va a ser al final de todas las clases. Déjenmelo, cuando lo ponga ahí en la plataforma, les va a aparecer en su calendario la fecha exacta de cuándo tienen que entregar ese escrito. Recuerden que entre la semana 3 y la semana 4, yo no voy a estar dándoles la clase, va a estar aquí el hermano David Tamés dándoles la clase de plantación de iglesias. Entonces hay una semana más de separación, ¿sí? Serían 7 semanas. Serían 7 semanas, y entre la 3 y la 4, yo no estoy aquí, está el hermano David Tamés compartiendo la clase de plantación de iglesias. Entonces, hasta la última semana de nuestra clase, que es la semana 6 o la semana 7, a partir de aquí, sería cuando van a entregar, perdón, el escrito final. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Alguna otra duda que tengan?
Sí, hermano, dígame. Hermano Luébano. Sí. Discúlpeme, nos perdimos un poquito, pero nada más para corroborarlo. O sea, el escrito debe cumplir 2 hojas completas de cómo evangelizar a una persona o cómo aplicarlo, el evangelismo a una persona. Es solamente de un libro, ¿verdad? O sea, de un libro de todos los que tenemos. Exactamente, hermano. De un libro de todos los que tenemos. Usted puede utilizar Amós, usted puede utilizar Oseas, usted puede utilizar Isaías, usted puede utilizar los Salmos, usted puede utilizar Proverbios, el que usted escoja, ¿verdad? Usted escoja un libro y diga, con este libro yo voy a evangelizar a una persona y explíqueme cómo lo va a usar, cómo va a utilizar ese libro para presentar el evangelio. Gracias, hermano. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda, hermanos? Creo que todos estamos ya... ya estamos bien, ¿verdad, hermanos? Sí, ok. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase de esta mañana. Permítanme orar, ya que ahora sí ya están todos reunidos. Les explicaba a los hermanos que acaban de llegar, les explicaba a los hermanos que ya estaban cómo entrar en la plataforma, cómo dar de alta un curso en la plataforma, cómo dar de alta esta materia. Les explicaba también que ya les envié el código de acceso. Por ejemplo, en el caso de su esposa, hermano Luébano, que no tiene ella correo, yo le mandé el correo a usted enséñale ahí nada más, dele el código, ¿verdad? De cómo entrar a la plataforma, ¿sí? Compártanse el código con los que no les llegó el correo, compártanse el código, pero se supone que les debe haber llegado a todos ustedes ya el correo. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a irnos un poco rápido, hermanos. Aparte de que yo hablo rápido, necesitamos irnos rápido para terminar de ver lo que tenemos que ver en esta mañana de los libros proféticos. Este material, de todos modos, este video se sube a nuestra página de YouTube. Si ustedes lo quieren ver después con más calma, lo pueden volver a ver. Se supone que el video este ya debe estar el martes ahí en la página de YouTube. Bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre bendito, Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de estar juntos a través del Internet, Señor, de podernos conectar y estar unidos, Padre, para aprender más de tu palabra, Señor. Te agradezco porque has sido bueno con nosotros, Señor. Te pido que tú nos ilumines ahora que vamos a entrar a esta sección de la Biblia, Padre, que es tan importante y a la vez tan profunda y que nos enseña grandes verdades a nosotros, Padre. Te lo explicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a los libros proféticos. Les pido un favor, hermanos, si alguno de ustedes tiene quiere hacer una pregunta o algo, levanten la mano, ¿verdad? O muevan la mano para que yo pueda verlos. Esto porque yo los pongo en ustedes en silencio para que la grabación salga lo más limpio posible, el audio. Entonces yo no los escucho, pero si levantan la mano, sé que alguien está queriendo hacer una pregunta, entonces ya les doy el audio, les permito que ustedes hablen un poco ahí para poderles escuchar a todos. Bien, hermanos, vamos a esta sección de la Biblia que se llama los libros proféticos, ¿verdad? Y yo le pongo ahí a esta sección, ¿verdad? Los libros proféticos, un intento de hacer cumplir el pacto en Israel, porque básicamente esto es lo que hacían los profetas, ¿verdad? Están intentando que Israel cumpla un pacto que ya Dios había hecho con ellos. Y un texto que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de los profetas está ahí en 1 de Pedro 1, del 10 al 13, ¿verdad? Y dice esto, ¿verdad? Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas, ¿verdad? Entonces, en Pedro vemos que él está mencionando ahí que los profetas, ¿verdad? Ya conocían ellos acerca de Cristo, ¿verdad? Y lo estaban viendo, aunque de una manera no plena, como lo vieron aquellos primeros cristianos en el Nuevo Testamento, pero de alguna manera ellos ya estaban prefigurando o dándose la idea de la imagen o de esta persona que iba a venir en el futuro, el Mesías, ¿verdad? Entonces ellos están ya tratando de entender esto, y Pedro dice que nosotros que tenemos ya la ventaja de la revelación completa de Jesucristo, tenemos una
una revelación completa, ¿verdad? Que ellos, aún a pesar de su interés, de su manera de ver las cosas, no lograban ver a profundidad, ¿verdad? O sea, ellos solamente veían sombras de lo que iba a ser el Mesías, y nosotros sí logramos verlo gracias al Evangelio, ¿verdad? Y gracias a Jesucristo. Bien, hermanos, entonces, pero tenemos que recordar que entonces aquí Pedro nos está haciendo ver que los profetas ya estaban hablando acerca de Cristo, y a veces es algo que nosotros olvidamos, ¿verdad? Que vemos a los profetas como meros adivinadores del futuro, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de este asunto. Bien, hermanos, ¿por qué estudiamos los libros proféticos? ¿Por qué es que los estudiamos? Bien, los estudiamos y son importantes porque ofrecen una interpretación de la historia que no tendríamos si estos escritos no hubieran existido. Si los libros proféticos no estuvieran en la Biblia, nos perderíamos gran parte de la historia del pueblo israelita. Además, sus mensajes y sus enseñanzas, como toda la palabra de Dios, ¿verdad?, tienen un carácter permanente, válidas para nuestros días y a la par del Nuevo Testamento. También porque manifiestan el carácter de Dios, su persona y sus atributos, ayudándonos a conocerle a Él. Y de hecho hay muchos textos que nosotros conocemos que están ahí en la sección de los libros proféticos. Miren, como por ejemplo este texto, que seguramente muchos lo reconocen, ¿no? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O este texto que utilizamos en Navidad, por lo regular, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿verdad? Padre eterno, príncipe de paz. Otro versículo ahí de Isaías, muy conocido: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Otro de Isaías: todos andábamos perdidos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jeremías: porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Un texto de Daniel muy conocido para los que estudian Apocalipsis. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono como las ruedas centellaban como el fuego. Otro texto de Joel que también hace referencia a esta llenura del Espíritu Santo. Joel 2:28, también muy conocido: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes, ahí en Joel 2:28. Jonás 2:9, ¿verdad? Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. O como dice la Reina Valera, ¿verdad? La salvación viene o es de Jehová, la salvación es de Jehová. Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Son versículos bastante conocidos que están ahí en esa sección de los profetas, solamente para que nos demos una idea de que tiene mucha importancia el estudio de esta sección de los profetas. Bien, algunas consideraciones preliminares acerca de los profetas. Se dividen los profetas en mayores y en menores. Por lo regular decimos que ¿cuántos profetas mayores son? Siempre decimos que son 5, ¿verdad? Pero realmente son 4 profetas mayores, porque hay un libro por ahí metido entre los profetas mayores que es Lamentaciones, que creemos que es del profeta Jeremías, pero realmente es un libro poético, ¿verdad? No es un libro profético. Pero bueno, así como nosotros lo dividimos en nuestra Biblia, ponemos son 5 mayores y son 12 profetas menores. Bien, algo importante aquí, hermanos, se les llama menores porque tienen poca extensión escrita. No es que sean menores porque sus escritos sean menos importantes, no se refiere a eso, ¿verdad? Se les llama profetas menores simplemente porque tienen menos palabras, son más cortitos que los mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pues son por lo regular escritos bastante largos, a diferencia de los otros profetas, que algunos solamente tienen un capítulo
otros 3 capítulos, ¿sí? Entonces, se les llama menores simplemente por eso, ¿verdad? No crean ustedes que es porque son menos importantes, o porque eran más chaparritos, porque eran más jóvenes cuando tuvieron su ministerio, ¿verdad? No, no, no. Simplemente se les llama menores porque su escrito es más corto que los profetas mayores, que sus escritos son más largos. De hecho, miren, en la Biblia hebrea, cuando se escribía la Biblia en rollos, Isaías se escribía en un rollo, Jeremías se escribía en otro rollo, Ezequiel y Daniel, esos dos juntos, se escribían en un solo rollo, y los 12 profetas, los 12 como ellos los conocían, todos estos 12 cabían en un solo rollo. Entonces es bastante corto la redacción de estos 12 profetas menores, pero no significa que no sea importante lo que nos dicen. De hecho, el rollo de los 12 profetas menores es más grande que el rollo de Ezequiel y Daniel, ¿sí? Entonces, está más grande que esos dos, pero es más chico que Isaías y que Jeremías. Tenemos que hablar algo bastante importante acerca de la profecía, hermanos. ¿Cómo entendemos nosotros la profecía en el día de hoy? En el día de hoy, si abrimos un diccionario y buscamos la palabra profecía, seguramente la primera idea que va a aparecer ahí en ese diccionario es como un pronóstico o predicción de algo que va a suceder en el futuro. Y el problema, cuando nosotros nos acercamos hacia la Biblia y pensamos que profecía significa eso, pensamos que todo lo que vamos a encontrar ahí en estos escritos proféticos tiene que ver con cosas que van a suceder en el futuro, aún en el futuro de nosotros, o sea, mucho más allá del tiempo que estamos viviendo, porque es lo que el término profecía puede aparentar o significa para nosotros en nuestro contexto. Y entonces cuando hablamos acerca de la profecía y decimos, bueno, ¿qué podemos encontrar en los libros proféticos? Varios van a decir, bueno, tiene que ver con cosas de la segunda venida de Cristo. Y sí, pero no. Sí hay cosas de la segunda venida de Cristo, pero en los libros proféticos realmente es muy poco lo que encontramos de la segunda venida de Cristo. Encontramos mucho más de lo que iba a suceder inmediatamente en el pueblo que está siendo dada la profecía. En este caso, ahorita vamos a hablar acerca de los reinos, el reino del norte y el reino del sur. Tiene que ver más con lo que iba a suceder en ese momento con ellos o con lo que iba a suceder en un futuro un tanto más inmediato con Jesucristo viniendo, ¿verdad?, como el Mesías prometido. Entonces, la mayor parte de la profecía tiene que ver, de hecho, con el contexto del tiempo de ellos. Los profetas, tenemos que entender que los profetas sí anunciaron el futuro, pero lo que ellos anunciaban no era nuestro futuro, o sea, no es el futuro que nosotros podamos vivir después, sino ellos están anunciando el futuro inmediato de su propia época, de Israel, de Judá y otras naciones a su alrededor. Por la que una de las claves, hermanos, para que nosotros entendamos la profecía desde este punto de vista, es que tenemos que entender la historia que ellos están viviendo, porque la profecía se va a cumplir, la mayor parte de ella, en su misma época. ¿Sí me estoy dando a entender con esto, hermanos? La profecía que están anunciando los profetas, los libros proféticos, tiene que ver más con asuntos inmediatos, asuntos que muchas de estas generaciones van a vivir en ese momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que estudiar para poder entender a los profetas, tenemos que entender la historia, ¿verdad? Las circunstancias políticas, las circunstancias sociales, las circunstancias culturales, las circunstancias psicológicas por las que está atravesando el pueblo, ¿verdad? Que motivaron el mensaje profético. Entonces, para entender a los profetas, primero que nada hay que entender su periodo histórico. Desde la perspectiva bíblica, profecía en el contexto bíblico significa exposición oral o escrita, mediante la cual un instrumento usado por Dios comunica la revelación o la voluntad de Dios para con el hombre. Y puede, fíjese bien, y puede o no contener predicciones de futuro. Entonces, este último párrafo que les estoy poniendo ahí en la diapositiva sería la definición del término profecía desde un punto de vista bíblico, no desde un punto de vista secular. Porque seguramente nosotros escuchamos la palabra profecía y lo primero que se nos viene a la mente es, no sé, Walter Mercado y Nostradamus y todos estos tipos de personas que están ahí prediciendo el futuro, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, desde una perspectiva bíblica,
La profecía es la exposición, ¿verdad?, de la voluntad de Dios hacia el hombre. Eso es la profecía. Por eso en cierto momento, cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca del don de la profecía dado a algunos creyentes, por eso es que luego, como bautistas, decimos, bueno, seguramente ese don de profecía la tienen los pastores y los misioneros, ¿verdad? Porque están comunicando la palabra de Dios a una audiencia que quiere escucharla, ¿verdad? Y entonces, desde este punto de vista, eso sería la profecía. Y puede o no contener predicciones de futuro. Déjenme les enseño la siguiente tabla, hermanos. Es muy importante para cuando estamos leyendo los libros proféticos, para que lo tengamos en mente, hermanos, siempre que estemos leyendo los libros proféticos. Fíjense bien, de todo lo que está escrito ahí en los libros proféticos, el 92% va a suceder en la época del profeta. Sí, me estoy explicando con esto, ¿verdad, hermanos? El 92% de lo que está escrito ahí en los libros proféticos va a suceder en la época del profeta. El 2% se refiere o es profecía mesiánica, tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Solamente el 2% tiene que ver con Jesucristo o con este Mesías que iban a nacer en Belén. El 5% tiene que ver con la era del nuevo pacto. ¿Cuál es la era del nuevo pacto? La era del nuevo pacto es desde que Jesucristo vino la primera vez hasta que Jesucristo regrese en la segunda vez. Todo ese periodo es el periodo del nuevo pacto, es el periodo de hecho que estamos viviendo nosotros. Entonces, solamente el 5% de lo que está escrito en los libros proféticos tiene que ver ahora con nuestra época. Y el 1%, fíjense, solamente el 1% está hablando de eventos que aún tienen que llegar, que nosotros no estamos aún viviendo, ¿verdad? Estamos hablando ahora sí de la segunda venida de Cristo. Entonces, pero quiero que nos demos cuenta que la mayor parte del mensaje profético ya se cumplió. Del mensaje que aparece ahí en los profetas. No estamos hablando de Apocalipsis, no estamos hablando de la profecía que aparece en el Nuevo Testamento, estamos hablando de esta profecía que está apareciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, el 92% ya se cumplió. Entonces, si ya se cumplió, tenemos que ver qué nos quiere enseñar Dios con eso a nosotros y entenderlo a la luz de la historia que está viviendo el pueblo israelita. Entonces, ¿se dan cuenta que con esta tabla, hermanos, ya nos debe ayudar un poco, ¿verdad? Que cuando estamos leyendo los libros proféticos, nuestra mente no empiece a volar. No empiece a volar y a irse mucho más allá y decir, bueno, aquí en los libros proféticos aparece, por ejemplo, el asunto de las Torres Gemelas, que de pronto empezó ahí a ser un tema bastante amplio. Inclusive hace poco en la iglesia en la que estoy sirviendo, una hermana me preguntaba acerca de Siria y me decía, porque aparecieron por ahí unos mensajes en Facebook y en unos memes, o bueno, no memes, sino algunas imágenes en Facebook y en las redes sociales, en las que decía que Siria iba a tener que ser destruida porque Dios así lo había dicho ahí en Isaías, y que entonces, qué bueno en cierta manera que ya estaba cumpliéndose esta parte de la profecía. Y entonces la hermana me preguntaba a mí, bueno, hermano, pero a nosotros nos dicen que oremos por Siria. ¿Y cómo oramos por Siria si la palabra de Dios dice que Dios la va a destruir? Entonces, ¿debemos orar o no debemos orar por ellos? Le tuve que explicar, hermanos, que esa profecía de Siria, de hecho, ya se había cumplido. Y de hecho, ahí mismo en Isaías aparece el cumplimiento de esa profecía, ¿sí? Entonces, pero se dan cuenta que la gente rápido, su mente empieza a volar y vemos la palabra profecía y leemos los libros proféticos y rápido queremos interpretar nuestros eventos a la luz de lo que estamos leyendo ahí. Y no, ¿verdad, hermanos? No debe ser así. Como les digo, el 92% ya se cumplió. El 5% tiene que ver con la era que estamos viviendo, el 2% con la época de Jesús, que entonces también ya se cumplió con el Mesías, y solamente el 1% está hablando con la época, la época de la segunda venida de Cristo. Entonces, en resumen, podríamos decir que lo que aparece en los libros proféticos, solamente el 6% se está cumpliendo en la era del nuevo pacto con nosotros, y se va a cumplir. Pero todo lo demás, lo que es la profecía mesiánica y lo que es la otra parte de la profecía, ya se cumplió, ya tuvo su cumplimiento. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. Bien, hermanos, sobre la profecía predictiva, o sea, la profecía que está... Bien, hermano de Monterrey, ¿va a decir algo? Sí, hermano, dígame. Tengo una pregunta. Sí, hermano, claro. Creo que tocó ese punto, lo de Siria. Sí, hermano. En aquel tiempo, Siria, ¿qué ciudad era?
¿Eran los persas? Era Siria, hermano. ¿O cambia de nombre? Sí, era Siria, hermano. Así era. Literalmente, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, era Siria. ¿Sí? La pregunta es, hermano, Ajá. ustedes le comentaron sobre Siria. La pregunta es, ¿qué profecía hay sobre ellos o ya se cumplió por completo? Ya se cumplió por completo, hermanos. La profecía que aparece en Isaías acerca de Siria ya se cumplió. Hay un video, ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Creo que es el hermano Surgel Michelén, que habla acerca de esta profecía y lo explica bien él ahí en el contexto que lo está explicando. Entonces pueden buscarlo ahí en el internet acerca de esta profecía contra Siria, pero ya se cumplió, hermano. De hecho, ahí aparece en el texto cómo se cumple. Es una guerra que hay. A lo mejor cuando entremos allá al libro de Isaías vamos a hablar un poquito de esto para clarificarles un poquito el asunto, pero sí ya se cumplió esa profecía que aparece ahí en el libro. ¿Sí? Gracias. Ok, acerca de la profecía predictiva, o sea, lo que sí está hablando es de eventos que aún se van a cumplir. Tenemos que entender esto. En su mayoría, el tiempo del cumplimiento es indefinido, o sea, no lo podemos saber. No hay manera en que sepamos el cumplimiento de estas profecías, de cuándo van a suceder. Otra cosa que tenemos que ver es que hay una doble referencia o un doble cumplimiento. Sí, muchas veces la profecía sirve para cumplir un evento, por ejemplo, en Oseas 11.1, déjenme se los leo. Oseas 11.1. Entonces dice ahí, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso sucedió en la época en la que Oseas está escribiendo. O sea, sí sucedió y se cumplió una vez. Pero luego el Nuevo Testamento va a decir que eso se vuelve a cumplir cuando Jesucristo y sus papás se van a Egipto y luego regresan. Y luego dice ahí el evangelista, ¿verdad? Para que se cumpliera la profecía dada por el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, a eso hacemos referencia con que muchas veces la profecía predictiva a veces tiene un doble cumplimiento, ¿verdad? Se cumple una vez en la época del profeta, pero también se cumple otra vez con Jesucristo. Isaías 6, 9 al 10. Lo leo también, hermanos. Isaías 6, 9 al 10. Dice ahí, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. En este caso es el llamamiento de Isaías, cuando Dios lo está llamando y le dice estas palabras a Isaías, ve y háblales, para que ellos no entiendan y no escuchen, ¿verdad? Pongan atención, pero no entiendan, miren, pero no aprendan nada. Entonces, esto se cumple en el ministerio de Isaías, pero también el evangelista Marcos y los otros evangelistas nos van a decir que eso también se cumple en Jesucristo, porque les hablaba con parábolas para que no entendieran. ¿Se acuerdan de eso? Aparece ahí en Marcos. Sí, entonces tiene este doble cumplimiento también esta profecía. Otra situación, hermanos, acerca de la profecía predictiva. Es el asunto que muchas veces esta profecía predictiva tiene una vista telescópica. ¿Qué queremos decir con esto de la vista telescópica? Que a veces el cumplimiento tiene un doble tiempo, a diferencia del otro, de un doble cumplimiento. Aquí es un cumplimiento que entre el cumplimiento de la primera parte de la profecía y el cumplimiento de la segunda parte de la profecía hay un periodo largo. Y déjenme se los explico así rápido con el texto de Zacarías 9. Zacarías 9, del 9 al 10. Está Zacarías 9, 9 y 10. Fíjense bien. El primer versículo, el versículo 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso,
pero es humilde, montado en un burro, montada en una cría de burra. Y luego fíjense lo que dice el versículo 10. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Bien, si se dan cuenta, el primer versículo, ya todos sabemos cuándo se cumplió, cuando dice, vendrá tu rey sentado en un asno, ¿verdad? En un pollino. Todos sabemos que se cumple con Jesucristo cuando está entrando a Jerusalén. Sí, estamos de acuerdo con eso. Pero luego el versículo 10 dice que va a quitar todos los carros de guerra de Israel, o sea que va a haber paz en esta tierra. Los judíos, al leer esta clase de versículos, ellos pensaban que el Mesías que iba a llegar los iba a librar de todos sus enemigos. Entonces iba a establecer la paz. Pero sucede que Jesucristo viene a la tierra, ¿verdad? Muere, y entonces no hay paz en Israel. Por eso es que los judíos no pueden concebir a este rey, a este Jesús como el Mesías, porque para ellos el Mesías tenía que traer la paz. Pero es porque ellos pierden de vista este asunto de la vista telescópica que les estoy explicando aquí en la diapositiva, ¿verdad? El primer versículo, tu rey, ¿verdad?, vendrá sentado en un pollino, ya se cumplió. Pero para el cumplimiento total de esa profecía, o la parte final, donde dice que va a haber paz, eso hay entre el cumplimiento de la primera parte y la segunda parte de la misma profecía, hay un periodo largo de tiempo. Por eso se le llama vista telescópica, porque muchas veces, cuando nosotros vemos las montañas a lo lejos, pensamos que el segundo pico está muy cerquitas. Pero cuando ya nos subimos al primer pico, nos damos cuenta que el otro pico está muy lejos, ¿verdad? Está bastante retirado. Entonces, eso es lo que quiere significar la vista telescópica, ¿verdad? Y el cumplimiento de la primera parte de la profecía es una aseguranza, ¿verdad?, de que la segunda parte se va a cumplir también. Entonces, también en la profecía predictiva, aparte de que no sabemos el tiempo del cumplimiento, tenemos que entender que muchas veces su cumplimiento, a veces, de un pedazo de la profecía al otro pedazo de la profecía, muchas veces es bastante largo. No es un cumplimiento inmediato. Nosotros lo leemos en 2 versículos y pensamos que hoy se cumplió la primera parte y mañana se cumple la segunda, y no es así, ¿verdad? Entre las profecías a veces hay mucho espacio de tiempo. Y la última, hermanos, acerca de esta profecía predictiva, es que puede ser condicional o incondicional. Condicional se refiere pues a que depende del comportamiento de quien recibe la profecía, el cumplimiento de la misma, e incondicional, que no importa de la persona, la profecía se va a cumplir. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Bien, hablando acerca de los profetas, hablando un poco acerca de los profetas, si vemos a los profetas y nos quedamos con los profetas como meros adivinadores del futuro, como ya hemos estado platicando, vamos a errar mucho en lo que ellos están haciendo, en su función primaria, ¿verdad? Que en este caso su función primaria de ellos era hablar por Dios a sus contemporáneos. Por eso, la dificultad de la lectura de los profetas, porque están hablándole a gente en su propio contexto, en su tiempo, y como nosotros no vivimos ahí, no vivimos en la época, no entendemos muchas de las costumbres de los israelitas, se nos dificulta a veces entender la palabra profética, pero con ayuda de buenos comentarios y de diccionarios, podemos entender bastante de este mensaje profético, y es lo que vamos a intentar hacer en esta materia, ¿verdad? Tratar de clarificar un poco el asunto acerca de los profetas. Bien, acerca de un profeta en la Biblia, un profeta en la Biblia es alguien que habla en representación de otro. Por ejemplo, de Aarón se dice que era profeta de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué Aarón era el profeta de Moisés? Porque se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que Aarón, su hermano, iba a hablar por él, porque Moisés decía que él no podía hablar porque tenía algún problema con el habla. Entonces en la Biblia se menciona que Aarón era el profeta o el mensajero de Moisés. Entendiendo esto, Dios siempre estuvo levantando profetas que hablaran por él. Desde la época de Génesis vamos a encontrar profetas. Por ejemplo, Judas nos va a decir que Enoc, en ese tiempo ya hablaba de la venida del Señor. Judas 1.14 va a decir eso en el Nuevo Testamento. También a Noé, el que construyó el arca, también se le menciona como un pregonero de justicia, ¿verdad?, como un profeta que hablaba por Dios a sus contemporáneos.
Entonces, en ese entendido, hermanos, o en ese sentido, debemos entender que siempre Dios levantó profetas para revelar su voluntad. Siempre hubo personas que estuvieron comunicando el mensaje de Dios desde la caída del hombre. Hay estas personas que están hablando de la voluntad de Dios, pero no todos ellos dejaron escritos. Por ejemplo, sabíamos que Noé le estuvo hablando a sus contemporáneos, sabíamos que Enoc le estuvo hablando a sus contemporáneos acerca de Cristo, pero no sabemos qué exactamente le estaban diciendo, no sabemos el contenido de su mensaje porque no tenemos su escrito, ¿verdad? De sus escritos solamente tenemos de los que conocemos nosotros. Acerca de esto, ¿verdad? Entonces podemos entender que hay muchos profetas orales antes de los profetas que nosotros vamos a estudiar, y estos profetas hablaban con reyes, le comunicaban la voluntad de Dios a reyes. Por ejemplo, el profeta Natán y el profeta Gad. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Porque fue el profeta que fue y le habló a David acerca del pecado que había cometido. Entonces también sabemos que era un profeta de Dios, pero no sabemos exactamente todo su mensaje, ¿verdad? O todo lo que le platicaba al rey. Lo conocemos por esta historia de David, pero más allá de la historia de David no conocemos mucho de Natán, ¿verdad? Antes de la monarquía, a Abraham se le considera profeta de Dios, a Moisés se le considera profeta, a Samuel también, ¿verdad? Un profeta de parte de Dios. Después de la monarquía está Natán, Gad, Ahías y Elías, ¿verdad? Los mensajes de estos profetas fueron dirigidos durante crisis del pueblo israelita, pero más bien eran dirigidos los mensajes de los profetas anteriores o orales a los reyes, por lo regular a los reyes o a personas específicas, no a toda la nación, como sí van a ser los profetas que vamos a ver nosotros, que están aquí, ¿verdad? Los profetas escritores o posteriores. Estos profetas, sus profecías sí tomaron la forma escrita, y son los que conocemos ahora nosotros, ¿verdad? Estos profetas. Y se les llama posteriores porque ministraron después de los profetas orales, después de la división del reino o después, ¿verdad? Del exilio, hasta el que ellos regresaron de la cautividad o el exilio, ¿verdad? Los profetas escritores concentraron su ministerio denunciando los pecados del pueblo. No se limitaban a personas individuales, sino que se dirigían a toda la nación. Bien, hermanos, estos profetas hablaban y sus escritos se guardaron porque Dios así lo quiso, y nosotros tenemos sus escritos y podemos estudiarlo, y nos damos cuenta que cuando leemos a los profetas siempre es bien difícil leerlos. ¿Cuántos de ustedes han leído Isaías de una sentada? ¿Cuántos de ustedes han leído Jeremías de una sentada? Daniel a lo mejor los primeros capítulos sí nos cautivan, ¿verdad? Por la historia de Daniel, pero luego después de ahí, cuando comienza la parte de la... ahora sí un poco más de predicción ahí en Daniel, yo creo que muchos nos detenemos, ¿verdad? Y se nos dificulta, hermanos, se nos dificulta leer los profetas, porque no era la intención de los autores que sus profecías se leyeran así, porque de hecho cada profecía, digamos, son como pequeños sermoncitos, cada oráculo se le llama, o cada porción de la profecía. Entonces cada uno contiene muchas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, a diferencia de las cartas en el Nuevo Testamento, las cartas en el Nuevo Testamento las podemos leer, créanme que se pueden leer cada una de ellas en una sola sentada, porque es una carta, lleva una lógica, ¿verdad? En las cartas de Pablo, en cada una de esas cartas, Pablo va hablando y va desarrollando un tema en específico, pero con los profetas no, porque cada profecía tiene su propio significado, ¿verdad? Entonces se batalla un poco para leer estos libros proféticos, pero vamos a intentar leerlos un poco más en esta clase. Bien, hemos platicado un poco acerca de esto, y es importante, la distancia histórica. Encontramos difícil leer los profetas por la distancia histórica que hay entre nosotros y entre ellos, ¿verdad? No vivimos en la época, no vivimos en su cultura, tenemos que interpretar mucho de lo que ellos están diciendo desde su perspectiva, desde su punto de vista, y traerlo a nuestro siglo XXI. Cosas que para los que están escuchando el mensaje, para ellos estaban claras, para nosotros muchas veces no están tan claras. Por eso es que muchas veces bastante del significado se pierde. Se pierde porque el profeta, ¿sí, hermano? El profeta, dígame, hermano. Una pregunta, hermano. Pues está comentando acerca de... Sí, me quedó hermano el de la luna. Oiga, hermano, había profetas orales, usted está mencionando antes de la monarquía,
y después vinieron los profetas literarios o los profetas escritos. Así es. La pregunta es, durante el ministerio de los profetas literarios, ¿no había profetas orales, hermano? Es muy probable que sí, hermano. De hecho, estos... Ajá. No nos digas así es cierta. Ajá. Sí, de hecho, como les digo, Dios nunca dejó a su pueblo sin profetas y siempre hubo gente anunciándoles, porque era el propósito de Dios no es que el hombre se pierda, ¿verdad? Sino que siempre venga al arrepentimiento. Entonces, el propósito de la profecía es bastante esto, ¿verdad? Hacer que el hombre se dé cuenta de su pecado y vuelva a Dios. Entonces, durante el periodo de los profetas escritos, seguramente sí hubo muchos profetas orales también. De hecho, estos profetas escritos, por así decirlo, fueron profetas orales, que luego escribieron lo que estuvieron diciendo, ¿verdad? Y se quedó para la memoria de todos nosotros. Pero seguramente hubo otros profetas más, de los que la Biblia no nos dice. Entonces, no podemos saberlo, pero seguramente existieron, ¿verdad? Gracias, hermano. Y nosotros siempre tenemos que confiar que tenemos en la palabra de Dios lo que Dios quería que tuviéramos. Por eso se conservó escrito y es la palabra de Dios. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, ok, bien, estamos hablando un poco acerca de la historia y del problema que es esto, ¿verdad? Porque no vivimos en su época. Muchas veces el significado se pierde porque nosotros no estábamos viviendo en esa época. Entonces, el profeta, en los libros proféticos, nos vamos a encontrar con declaraciones que ellos hacían sabiendo que la gente que los iba a escuchar estaba entendiéndolas, porque vivían en su época. Pero para nosotros que no vivimos en la época, que no vivimos esa situación, probablemente se nos haga un poco difícil. Y luego los profetas utilizan un mensaje poético, un mensaje, una palabra así un tanto poética y profética. Entonces a veces como se dice, utilizan palabras como muy extrañas o raras para nosotros, para explicar algo que dijéramos, bueno, lo puedo haber explicado de una manera más sencilla, ¿verdad? Pero lo utilizan para captar la atención de las personas, ¿sí? Acerca de la función de la profecía en Israel, tenemos que, ¿verdad?, entender lo que Dios diría a través de estos libros inspirados, ¿verdad? Para entender eso nosotros tenemos que primero tener una clara comprensión sobre el papel y la función del profeta en Israel, y se debe hacer un énfasis en 4 cosas. Vamos a verlo rápidamente, hermanos. 4 cosas que se tiene que hacer énfasis para entender la profecía. Número 1, hermanos, los profetas eran mediadores para hacer cumplir el pacto. Por eso es que le pusimos como título los profetas, un intento de hacer cumplir el pacto en Israel. Los profetas eran mediadores para hacer cumplir el pacto. El pacto de Dios con Israel no contiene únicamente regulaciones, estatutos, sino que incluye bendiciones y maldiciones. Y aquí es donde entra la función del profeta, porque el profeta simplemente va a decirle al pueblo qué es lo que le va a suceder en base a lo que Dios ya ha prometido, ¿verdad? Por ejemplo, las bendiciones. Vamos a leer así uno rápido, cortito. Levítico 26, del 1 al 13. Voy a leer así rápido ese pasaje, hermanos. Levítico 26, del 1 al 13, que habla acerca de las bendiciones. Dios les dice, ¿verdad? No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario, yo el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandamientos, les enviaré la lluvia, entonces la tierra les dará sus cosechas, y los árboles del campo producirán su fruto. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Entonces se mencionan las bendiciones en el pacto que Dios está haciendo. Pero para que se cumpliera el pacto, para que se cumplieran estas bendiciones, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer, ¿sí? Y Dios mismo, ahí, si seguimos leyendo Levítico, va a decirles, ¿verdad? Versículo 14. Sin embargo, si no me escuchan, ni obedecen estos mandamientos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio, y al rehusar obedecer mis mandamientos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades, altas fiebres, ¿verdad? Si a pesar de todo esto no me obedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados, quitaré su espíritu orgulloso. Si aún permanecen hostiles, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados, enviaré animales salvajes, que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Si todavía no aprenden la lección, enviaré ejércitos en su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad,
les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión. Si aún se rehúsan a escuchar mi palabra, yo mismo los castigaré por su pecado. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas, destruiré sus santuarios, haré que sus ciudades queden desoladas. Yo mismo devastaré la tierra y los dispersaré por las naciones y sacaré mi espada en contra de ustedes. Así que, hermanos, en el pacto vemos que Dios había hecho un pacto, ¿verdad? Un contrato, un convenio con el pueblo israelita, y le dicen, si me obedecen, van a tener muchas bendiciones, pero si me desobedecen, les va a suceder todo esto que les acabo de leer. Por eso, hermanos, hay que tener en mente que los profetas no inventaron las bendiciones o las maldiciones que ellos anunciaron. ¿Sí me estoy explicando con esto, verdad? Ellos no las inventaron, ya estaban escritas ahí en el pacto, ¿verdad? Solamente lo único que ellos hicieron fue, digamos, leer la ley de Moisés y transmitirla de una manera novedosa, de una manera que el pueblo captara el mensaje que el profeta quería dar. Por eso muchos profetas utilizaban mensajes o muchas metáforas, o inclusive otros profetas por ahí se hacían en su cuerpo diversos tipos de cosas para que la gente entendiera. Había un profeta que se arrancaba los pelos, ¿verdad? Para que la gente entendiera. Hubo un profeta que construyó la maqueta de Israel y luego la destruyó ahí enfrente de todo el pueblo. Hacían esto para presentar el mensaje de una manera cautivadora, ¿verdad? De una manera que llamara la atención de aquellos que lo estaban escuchando. Pero los profetas solamente están interpretando la ley o interpretando el pacto a este pueblo, ¿verdad? Que se niega a cumplir o a obedecer la bendición de Dios. Entonces, considerando esto, hermanos, fíjense bien, la mayoría de los anuncios que los profetas hicieron antes del 587, y ahorita vamos a llegar a esta fecha que es muy importante, fueron maldiciones. Entonces, todos los profetas, la mayor parte de los profetas que están hablando antes de esta fecha, del 587, van a hablar desde una perspectiva de maldiciones. ¿Por qué? Porque el pueblo está desobedeciendo. Va a hablar ahí Amós, va a hablar Oseas, va a hablar Isaías, y le van a decir al pueblo, ¿verdad? Va a venir una nación extranjera que se los va a llevar a ustedes cautivos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el pacto. Pero esto ya estaba escrito en el pacto, ¿sí me estoy explicando? O sea, ya estaba ahí. Los profetas simplemente van a utilizar un mensaje muy rico en imágenes para que la gente entendiera el mensaje. Después del 587, después de que el pueblo es llevado cautivo y regresa, los pueblos fueron movidos con más frecuencia, perdón, los profetas fueron movidos con más frecuencia a pronunciar bendiciones que maldiciones. Ya se había cumplido el castigo por su desobediencia, entonces va a venir ahora sí la bendición, ¿verdad? Una vez que se completa el castigo de la nación, Dios reanuda su plan básico, que es mostrar misericordia. Y vamos a leer ahí lo que dice, lo que ya está escrito en Deuteronomio. Este es también importante este pasaje, hermanos. Deuteronomio 4, 25 al 31. Dice ahí, en el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán ahí por poco tiempo y después serán destruidos por completo. Pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Versículo 28 es el importante. Ahí en la tierra rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde ahí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. En el futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues el Señor su Dios es compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará el pacto solemne que hizo con sus antepasados. Entonces, una vez que se cumplía este castigo, Dios decía, bueno, yo de todo modo yo los voy a sacar y los voy a regresar otra vez hacia mí. Entonces en los profetas vamos a ver esto. Otra cosa que tenemos que aprender de los profetas, hermanos, que su mensaje no era de ellos, era de Dios. Me estoy explicando con eso, ¿verdad? El mensaje que los profetas estaban dando venía directamente de Dios. Cada profeta tenía su estilo y su manera de presentar el mensaje, pero realmente estaban presentando el mensaje de Dios. De hecho, si un profeta se autotitulaba profeta, ¿verdad?, y pretendía ejercer como un profeta, era una buena razón para considerarlo como un falso profeta.
aquellos profetas que se hacían ver a sí mismos como que, yo soy un profeta que me ha enviado Dios y todo esto, por lo regular, y así lo iba a decir Jeremías, son falsos profetas, porque los verdaderos profetas simplemente respondían a un llamado divino y tenían que hablar porque la palabra de Dios como que los quemaba, ¿verdad? O sea, los hacía que hablaran, no los dejaba tranquilos hasta que ellos no comunicaran el mensaje que Dios quería que ellos dieran, ¿sí? Por eso las expresiones que van a aparecer ahí en los libros proféticos, vino la palabra del Señor, ¿verdad? O dice el Señor. Entonces la mayor parte del tiempo, este mensaje profético se transmite como que es el mismo Dios que está hablando, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? O Dios hablando en primera persona, mi pueblo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender esto acerca de los profetas, que el mensaje era de Dios y que aparte, otra cosa que tenemos que aprender es que son representantes directos de Dios, así como embajadores, ¿verdad? de una corte celestial, comunicaban las palabras que Dios le estaba diciendo. Entonces, hermanos, los profetas no eran reformadores sociales, ¿verdad? Ni pensadores religiosos innovadores, porque las reformas sociales y el pensamiento religioso que Dios deseaba dar a conocer al pueblo ya había sido revelado en la ley y el pacto, ¿verdad? No importa qué grupo violara esas leyes, la palabra de Dios a través de los profetas aseguraba o aseveraba este castigo. No importaba si el castigo tenía que caer sobre la realeza, sobre los sacerdotes mismos, ¿verdad? Sobre cualquiera, los profetas tenían que comunicar el mensaje de Dios porque eran los representantes de Dios. De hecho, tan representantes de Dios eran los profetas en la tierra que varios de estos profetas quitaban reyes o ponían reyes. Decían, bueno, el reino te va a ser quitado a ti y le va a ser dado a tal persona. Y tal como el profeta decía, así sucedía, ¿verdad? Porque están comunicando la voluntad de Dios. Y son los representantes de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere que se transmita bien. Entonces, el mensaje de los profetas no es original, ya platicamos un poco de esto. El mensaje que ellos nos van a dar ya está ahí en el Pentateuco. Simplemente lo van a dar de una manera novedosa, pero ya está ahí en el Pentateuco, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, cuando leemos las palabras de los profetas, lo que leemos no son conceptos nuevos, sino una nueva formulación en el estilo y el vocabulario de cada profeta. Para entender a los profetas, primero tenemos que entender el Pentateuco. Así que si pusieron atención en la clase pasada, pues la van a entender a los profetas. Si no pusieron atención, pues yo creo que vamos a batallar un poco más. Pero no, hermanos, sí, parte importante de entender los profetas es entender bien el Pentateuco. Acerca de las profecías mesiánicas, ¿qué podemos decir que son nuevas? En cierta manera sí, ¿verdad? Los profetas nos van a dar muchos rasgos acerca de Jesucristo que no teníamos en el Pentateuco, pero aún así la idea de un Mesías ya estaba en el Pentateuco, antes de los profetas. ¿Sí? En Deuteronomio 18:18, Moisés va a decir que Dios, que Dios está diciendo, ¿verdad? Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, o sea, como Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. ¿Verdad? Entonces aquí ya Moisés de alguna manera está prefigurando la venida de un Mesías. Entonces este Mesías ya está anunciado desde el Pentateuco, ¿verdad? No es algo que sea novedoso de los profetas, sino los profetas nos van a dar más características de este Mesías, más rasgos, pero no es algo que ellos hayan intuido, digamos así, de la nada, ¿verdad? Ya estaba ahí en la profecía, obviamente, ya estaba, pero ahí en el Pentateuco, obviamente el Pentateuco, pues Dios también se lo revela a Moisés. Los profetas van a tener esta revelación también de parte de Dios, pero ya estaba ahí también escrito acerca del Mesías. Ahora bien, hermanos, ¿cómo interpretamos a los profetas? ¿Cómo lo hacemos? Para eso necesitamos, hermanos, diccionarios que nos ayuden un poco, que nos den el contexto del profeta, la región en la que estuvieron ministrando, algunos comentarios bíblicos, algunos manuales bíblicos también serían buenos. Es muy importante usar esta clase de herramientas para interpretar a los profetas. Tenemos que entender el contexto histórico. Esto lo vamos a ver en la clase, el contexto histórico de cada profeta. Eso es lo que vamos a apuntar un poco más y en el mensaje del profeta. Porque tenemos que entender la historia en la que se está desarrollando el mensaje del profeta para entender su profecía. Entonces vamos a meternos con asuntos de qué estaba pasando en la tierra de Israel en esa época. Algunos de ustedes yo sé que les aburre la historia. Yo creo que a la mayoría les aburre la historia. Pero tenemos que entender la historia para entender el mensaje del profeta en su contexto histórico para poder sacar el mensaje hacia nuestro contexto. Si no lo entendemos en su contexto histórico, se van a decir cada cosa acerca de los profetas. Entonces, por un lado, es un contexto histórico muy amplio,
qué es lo que está pasando en Israel desde un nivel histórico, ¿verdad? Muy amplio, pero también qué está pasando en Israel en un momento específico, cuando el profeta está hablando. Porque, hermanos, tenemos que entender que Dios habló en la historia, pero también habló sobre la historia. Entonces, para comprender su palabra, tenemos que saber algo de esa historia. Dios siempre es un Dios que ha actuado a través de la historia, ¿verdad? Ha estado actuando desde el principio y lo ha estado haciendo. Hace poco veía con mis alumnos del Antiguo Testamento el libro de Números, y a veces el libro de Números lo separamos de entre todos los otros libros del Pentateuco y parece que no entendemos mucho de lo que está diciendo ahí, pero cuando lo conectamos con toda la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo es que el libro de Números enseña una verdad muy fundamental y está hablando acerca de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. Parte del pacto que Dios hizo con Abraham era darle protección, porque le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso es protección, ¿verdad? Dios los va a proteger a ellos de los otros que estén en contra de este pueblo santo. Entonces, en el libro de Números vemos ese cumplimiento de esa protección de Dios hacia su pueblo israelita. Dios los está protegiendo en el desierto con esta nube que los va cuidando, que les da sombra en el día y que les da calor en la noche. Aparte los está guiando en el desierto. Ahí mismo en el desierto Dios les da de comer, ¿verdad? O sea, los está protegiendo, Dios les está dando de comer, Dios los está protegiendo de los pueblos que los están atacando. Va a haber un profeta falso, Balaam, que va a querer maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué va a suceder? No se va a poder, ¿verdad? Porque Dios le va a dar, cada vez que Balaam quiere hablar, Dios le va a hacer que produzca, que hable una bendición para el pueblo israelita. Entonces, en el libro de Números, vemos cómo es que Dios, a través de la historia israelita, está cumpliendo su palabra, está cumpliendo su promesa. Entonces, Dios siempre está hablando a través de la historia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Entonces, aquí con los profetas tenemos que ver eso, hermanos, que Dios también va a estar hablando a través de la historia y tenemos que entender qué están diciendo ellos en su época para entenderla en la época de nosotros. Cuando leemos los profetas, hay que pensar en oráculos. A lo mejor ustedes no entienden la palabra oráculos. La palabra oráculos se refiere a una porción de profecía, ¿sí? Es como decir párrafos cuando leemos las cartas paulinas, ¿sí? Un párrafo es una sección solamente. Entonces, cuando digo oráculos, me refiero a esa sección, ¿verdad?, de la profecía. Porque las profecías muchas veces, como les digo, de un versículo a otro, brinca de tema, cambia de tema. Entonces, tenemos que aprender a pensar en cada uno de estos oráculos como un tema en específico. Las palabras que pronunciaron los profetas han sido reunidas y escritas sin división alguna. Si nosotros leyéramos o tuviéramos acceso a los rollos originales de la Biblia hebrea, nos daríamos cuenta que en la Biblia hebrea no tiene ni versículos ni capítulos. ¿Sí? Cuando de hecho, no solamente los profetas, hermanos, cuando toda la Biblia fue escrita, o sea, todos los escritores de la Biblia, cuando escribieron la palabra de Dios, no la dividieron en versículos y en capítulos. La división de versículos y capítulos se hizo después para facilitar la lectura de la Biblia. Pero estas divisiones no son inspiradas por Dios. Quiero dejar muy en claro eso, hermanos. Las divisiones en capítulos y versículos no son inspiradas por Dios. Y esto es muy importante porque luego va a haber gente que va a decir, miren, si sumamos este versículo más este otro versículo y le quitamos 3 y le sumamos 5, entonces da el número 14 y el 14 de tal día pasó esto. Sí, ¿verdad? He visto bastantes casos así. Si se dieran cuenta, hermanos, no, ¿verdad? No es posible esto porque les digo, la división en versículos y capítulos no está inspirada por Dios. Fíjense bien, el Antiguo Testamento se dividió en versículos hasta el año 900. Dígame, hermano. Sí, claro. Hermano, de hecho, también en la Biblia, aparte de la división de capítulos y versículos, en algunos Biblias, al inicio del capítulo viene un título. Sí. Ese título tampoco es parte de la Biblia. Sí, tampoco es. Ok. O sea, es como un apoyo, pero no es parte de la Biblia. Sí, es un apoyo. De hecho, es un apoyo que usan los traductores para que nos demos una idea de lo que habla ese capítulo o de lo que habla esa sección, pero no es inspirado por Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los títulos de los salmos, la mayoría de los salmos que aparecen con nosotros, tampoco son, ¿verdad? O sea, no es un título que tuviera el salmo. A diferencia, por ejemplo, si hay unos cuando dice el salmo que dice, entónese con la tonada de tal cosa, ese sí es un título del salmo. Pero el título que nosotros le ponemos, por ejemplo, el Salmo 1,
que viene ahí como... ¿Cómo? Justos y mandados, creo que. Justos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese no es un título inspirado, es un título que luego le puso el traductor para que nos diéramos una idea de lo que está hablando el capítulo, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, el Antiguo Testamento fue dividido en versículos en el año 900 después de Cristo por una familia judía, ¿verdad? De rabinos o de escritores, ¿verdad? De Ben Asher. Entonces, ellos hasta el año 900 dividen el Antiguo Testamento en versículos, solamente versículos. La división en capítulos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y la división de versículos del Nuevo Testamento, bueno, la primera de capítulos fue en 1226 por Stephen Langton, un editor. Luego la división de versículos fue en 1551 de versículos del Nuevo Testamento por Robert Estienne, ¿verdad? Entonces, estas divisiones suceden mucho después de que la Biblia ya ha sido escrita. La Biblia, como la conocemos hoy, así con estos capítulos y con estos versículos que tenemos, apareció por primera vez en la Biblia de Ginebra en 1560. A partir de ahí, ya utilizamos nosotros esta división de versículos. Antes de esta época, ya se dividía también. Otras personas hicieron otras divisiones, pero no eran iguales cada división. O sea, cada quien dividió como quería. Pero realmente se hizo la división de la Biblia con el propósito de facilitarnos a nosotros encontrar un pasaje en específico. Imagínense que ustedes, que estamos dando esta clase, y luego les dijera, no, pues abran ahí la Biblia en Isaías, como a la mitad de Isaías, ¿verdad? Ahí, y dice esto, pues batallaríamos, ¿verdad? Batallaríamos para encontrar el pasaje, pero así ya con la división de versículos y capítulos ya sabemos dónde están estos pasajes. Bien, pero tenemos que recalcar, ¿verdad?, que no es inspirado por Dios, así que no podemos tomar de ahí como un mensaje de la división de versículos y capítulos. ¿Sí, hermano? Dígame. No, es que no se veía, ¿no? Bueno, él me dejó sorprendido. ¿Qué pasó, hermano? Me dejó lo que usted puso aquí sorprendido. Ah, ok. Aquí, el pastelito. Sí. Qué importante es esto para poder explicarlo a la gente. ¿Qué importante es? Y qué importante es para poder explicarlo a la gente. Ah, ok. 92% ya se cumplieron en la época de los profetas. Así es. Y eso es otra cosa para poder explicarlo a la gente que estamos discipulando. Sí, es muy importante eso. Yo me quedo asombrado, por ejemplo, a nuestra iglesia llega mucha gente que se autodenominan profetas de parte de Dios. Sí. Me ha tocado recibir bastantes. Y siempre les digo, con todo respeto, les digo, la profecía ya está en la Biblia, ya está escrita. No vengas con que de parte de Dios esto, de parte de Dios esto. Son gente, con todo respeto, gente dividora, gente que se quiere hacer otras cosas, menos son profetas de Dios. Y eso, hermano, continuamente que Monterrey está lleno de tanta gente que se proclama profetas de Dios, y hay que explicar a la gente que eso no, ya está la Biblia escrita de parte de Dios. Así es, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Y lastimosamente, esta gente que se autodenomina profeta, ¿verdad?, y que hace tanto daño a la iglesia de Cristo, pues jala mucha gente, ¿verdad? Janta no sé, cautiva con su manera de hablar y muchos le creen, ¿verdad? Y nosotros como maestros de la Biblia, como personas que estamos seriamente estudiando la palabra de Dios, tenemos que luchar, ¿verdad?, con este tipo de pensamiento, con esta clase de personas o ideas que ellos difunden, porque por su culpa mucha gente tiene una mala comprensión de la palabra de Dios. Y bueno, es algo lamentable. Bien, hermanos, ¿qué encontramos en los profetas acerca de la venida de Cristo? Mucho, ¿verdad? Sí encontramos bastante. Dijimos que pues es poco en relación a lo que ya se cumplió, pero sí encontramos bastantes ideas que ellos ya están prefigurando acerca de la venida de Cristo. Por ejemplo, Isaías, que es conocido como un profeta evangélico, él incluye predicciones en su libro acerca del nacimiento virginal de Cristo, acerca de la encarnación de Cristo. Va a hablar también acerca del ministerio de Juan el Bautista. Va a hablar acerca también del sufrimiento y de la muerte de Jesús, Isaías. Jeremías va a hablar acerca de la muerte de los niños menores de 2 años, que encontramos ahí en los evangelios. Oseas va a predecir el llamamiento de Jesús desde Egipto.
Joel, Jeremías y Ezequiel van a predecir el derramamiento del Espíritu Santo. Ya lo leímos en los versículos que les puse al principio, ahí en esos pasajes. Jonás es un tipo de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo va a decir, ¿verdad? Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 noches y 3 días, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 noches y 3 días ahí también. Entonces habla acerca de este momento en el que Jesucristo está en la muerte, pero después va a salir, va a resucitar. Miqueas predice que Cristo nacería en Belén, ¿verdad? Un pueblito, pues, de los más pobres de Judá. Zacarías predice que Cristo entraría sobre un pollino montado en un asna, ya le leímos su profecía. Malaquías va a predecir el ministerio de Juan el Bautista. Entonces sí encontramos bastante ahí en los profetas acerca de la venida de Cristo. Y una cosa importante que vamos a ver seguramente uno de estos días, hermanos, pero que aquí quiero detenerme un poco, que hablan los profetas también, es acerca del tema de su pueblo, ¿verdad? Porque va a aparecer en los profetas mucho el tema del pueblo, mi pueblo, o el pueblo de Dios, ¿verdad? Va a aparecer eso. Y tenemos que ver que cuando, bueno, solamente les voy a dar una vista así, una perspectiva amplia. Cuando entremos allá a los profetas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los profetas está pensando en el pueblo de Dios, no como Israel, el Israel étnico o el Israel de sangre, sino que está pensando, ya están pensando los profetas en el pueblo, en el Israel espiritual, del que va a hablar Pablo más adelante. ¿Sí? Entonces, muchas de estas profecías realmente no están siendo aplicadas al pueblo israelita como tal, o sea, al pueblo que nosotros conocemos físicamente, ¿verdad? Que vive ahora en Israel y todo esto, los judíos, no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a aquellos que tienen la fe de Abraham, que son el verdadero Israel. Entonces, ese es el pueblo del Señor. Y en los profetas nos vamos a dar cuenta que cuando está hablando de su pueblo, o que Dios está hablando de mi pueblo, no se está refiriendo directamente a Israel, se está refiriendo a los verdaderos creyentes. Eso incluye a los israelitas que creen en Cristo Jesús y a todos los otros que creemos también en Cristo Jesús de todas las naciones. De hecho, muchos profetas van a hacer énfasis en el asunto de que los que no eran considerados mi pueblo van a ser ahora llamados mi pueblo, ¿verdad? La incursión de los gentiles. Entonces, cuando leemos los profetas, tenemos que tener cuidado de no querer aplicarles muchas de las promesas que aparecen ahí al Israel que nosotros conocemos ahora, al Israel geográfico, al Israel físico, al Israel de sangre. No, ¿verdad? Se está refiriendo al verdadero Israel, al Israel espiritual, a la iglesia, a los verdaderos creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, ¿verdad? De todas las naciones, de todas las lenguas, que creen en Cristo Jesús. A ese pueblo se está refiriendo los profetas. Entonces, cuando pensamos en esto y leemos los profetas desde esta perspectiva, aplicando esas promesas a toda la iglesia, incluyéndome yo, ¿verdad? O incluyéndome a mí mismo, que soy también parte de la iglesia, vamos a entender mejor el mensaje de estos profetas. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo esto cuando leamos los profetas, para que se den cuenta que de los profetas, ellos ya están pensando en un Israel espiritual verdadero, ¿verdad? Diferente al Israel físico. Bien, acerca de la cronología de los libros del Antiguo Testamento, es importante no sé si ya se los había enseñado a ustedes en la clase que les di de Levítico y Deuteronomio, pero bueno, la Biblia, como la tenemos nosotros, no está ordenada cronológicamente. No crean ustedes que los profetas, por ejemplo, comenzaron a ministrar hasta después de Nehemías, porque de hecho nos encontramos los profetas hasta después de los libros poéticos, ¿verdad? Y a veces cuando leemos la Biblia pensamos que la vamos leyendo de Génesis hasta Apocalipsis y que vamos en un orden cronológico, pero no, hermanos, la Biblia no está ordenada cronológicamente. Creemos que la Biblia la ordenaron más bien de una manera temática, es lo que creemos. Entonces, bien, aquí cronológicamente, por ejemplo, el primer libro obviamente es Génesis, el siguiente libro es Éxodo, el siguiente libro sería Números. ¿Por qué? Porque Levítico realmente no me está enseñando nada de historia del pueblo de Israel, me está enseñando los pactos que Dios le dio a Israel ahí en el Sinaí. Entonces, Levítico y Éxodo, digamos que suceden en la misma época, los dos, ¿verdad? Job, igual, ¿verdad? Sucede allá por la época de los patriarcas, quizás más lejanos inclusive más viejo que Abraham. Entonces, Génesis, Éxodo, Números. De Números nos brincamos a Josué. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es una repetición de lo que ya pasó, ¿verdad? Acá anteriormente. Entonces, de Números nos brincamos a Josué, de Josué a Jueces,
Ahí en Jueces entra la historia de Ruth, inclusive Ruth comienza así, ¿verdad? Era en la época de los jueces y pues, sucede toda la historia de Ruth. Sí, entonces, después de Josué nos vamos a Jueces, después de Jueces nos vamos a Samuel, primera y segunda de Samuel. Ahí en Samuel metemos a los salmos porque la mayoría de ellos son escritos por David o son dichos por David. Después de Salmos nos vamos a Reyes. Crónicas es una repetición de lo que ya pasó en Samuel, en segunda de Samuel y en Reyes. Entonces, Crónicas es eso. De hecho, Crónicas habla un poquito inclusive hasta del retorno del pueblo israelita. Pero realmente es una repetición de lo que ya pasó en Samuel y Reyes. Y algo interesante, hermanos, en Crónicas nunca se va a mencionar una falla del rey David. Ustedes van a leer del pecado de David en Samuel, pero en Crónicas no lo van a encontrar, porque Crónicas está visto desde un punto de vista sacerdotal, y ellos solamente están viendo la historia desde el punto de vista del pueblo de Dios de Judá, y a David lo exaltan como un hombre sin pecado. Si nada más tuviéramos el libro de Crónicas, sin tener el libro de Samuel, jamás nos enteraríamos del pecado de David. Y pensaríamos que David fue alguien así como bastantes de nosotros creemos, ¿verdad? Como José, que fue sin pecado, o como Job, ¿verdad? Que fue sin pecado así, porque exalta en Crónicas al rey David. Entonces, básicamente es una repetición de Samuel y de Reyes, pero visto desde una vista sacerdotal, y exaltan al rey David aquí en Crónicas, exaltan su linaje. De hecho, en Crónicas solamente van a aparecer los reyes del sur. Vamos a hablar un poco de esto de acerca de los reyes del sur, ahorita más adelante. No van a aparecer los reyes del norte. Después de Reyes, nos vamos a Esdras, y después de Esdras nos vamos a Nehemías. Esther sucede allá a la mitad del capítulo 6 y capítulo 7 de Esdras, ¿sí? Pero bien, los profetas, quiero que se den cuenta porque estamos aquí en esta parte de los libros proféticos, los profetas ejercen su ministerio desde la división del reino, los profetas escritores, desde la división del reino, aquí en Reyes, hasta, va a ser el exilio, y luego van a estar en Esdras y Nehemías y un poquito más. Entonces los profetas van a ejercer su ministerio durante toda esa época. Entonces los profetas están adentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Esa va a ser la parte que vamos a estar haciendo énfasis durante la lectura, durante las clases, ¿verdad? Desde la monarquía o desde el Reino Unido hasta la división, el exilio que ocurre aquí, en esta parte, y hasta el retorno y hasta que se termina la historia del pueblo israelita ahí en el Antiguo Testamento. Hablando un poco acerca del contexto histórico, hermanos, en el 1051, Saúl es ungido como el primer rey de Israel. En el 1010, David es el rey de Israel. Cada uno de estos reyes, cada uno de los primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón, tuvieron 40 años que estuvieron ejerciendo su reinado. Entonces, Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. En el 960, Salomón construye el templo, que por cierto no quiso Dios que lo construyera David, pero cuando leamos ahí, cuando vayamos a leer esto acerca del templo en alguno de los profetas, nos vamos a dar cuenta que realmente no era la voluntad de Dios que los profetas, que le construyeran un templo. Realmente fue un deseo que nació de David, pero nunca fue la voluntad de Dios que se le construyera un templo, pero lo permitió porque le dice simplemente a David, ¿verdad? Pues no lo vas a construir tú, pero lo va a construir tu hijo, pero Dios le dice a David, ¿verdad? Pues ¿quién soy yo, verdad? O sea, mi majestad no puede ser contenida en una casa, pero bueno, David quiso construirlo y Dios permite que lo haga, pero quiero que solamente resaltar que no fue un mandato de Dios que construyeran el templo, ¿verdad? Fue algo que David quiso hacer y que Dios permitió que lo hiciera su hijo. Bien, durante esta época, desde el 1051 hasta el 931, el reino se mantiene unido como un solo territorio. Y aquí les pongo este mapa, ¿verdad? Es un reino unido en los tiempos de Saúl, David y Salomón. Y todos estos que están en rojito, los arameos, las amonitas, los moabitas y los edomitas, están en rojo porque eran pueblos que le daban tributo al pueblo israelita. O sea, el pueblo israelita estaba bastante fuerte, ¿verdad? Tenían buen ejército, y todos estos otros pueblos, los que están en rojito, es porque le estaban pagando impuestos, ¿verdad? Le daban tributo a estos reyes, simplemente porque pues, los habían conquistado en cierta manera, ¿verdad? De esta manera eran conquistados, pero no eran parte del territorio israelita, pero sí les pagaban tributo. Bien, en el 931 va a ocurrir
algo, ¿verdad? En este reino, se van a dividir con Roboam, el hijo de Salomón. Si todos han leído la historia, creo que no van a batallar para entenderla, ¿verdad? El hijo de Salomón viene gente a este Roboam y le dice, oye, pues tu papá nos cobraba muchos impuestos, ¿verdad? Es mucho lo que estamos pagando de impuestos, ¿verdad? Y reduce la carga porque no podemos pagar tantos impuestos. Y yo digo, bueno, pues sí, pues pagaban muchos impuestos porque tenía muchas esposas Salomón, ¿no? Tenía que mantener a todas las esposas. No, no es cierto, hermanos, pero sí, Salomón pues tenía una carga muy grande, ¿verdad? Tenía una carga muy grande de impuestos sobre los israelitas, que cuando muere Salomón y viene su hijo Roboam al reino, entonces vienen a pedirle que les baje los impuestos. Roboam dice, bueno, déjenme lo consulto, y lo consulta con los ancianos, y los ancianos le dicen, pues sí, ¿verdad? Hazle caso al pueblo. Pero luego a Roboam no le gusta eso que le dicen, y entonces va con los jóvenes y les pide a los jóvenes, a los que crecieron con él, su opinión, y ellos le dicen, no, ¿verdad? Dile al pueblo que tu dedo meñique es más grueso que el dedo gordo de tu papá, y súbele los impuestos, ¿verdad? Y súbele los impuestos a ellos. Y sucede, ¿verdad? Roboam va y le quiere subir los impuestos al pueblo, el pueblo se enoja y se dividen, ¿verdad? Se dividen en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Ahora aquí, hermanos, anótenlo porque no está aquí ni va a aparecer en las diapositivas, anótenlo en sus cuadernos. El reino del sur era conocido como Judá o como Jerusalén. A veces en los profetas, cuando aparezca la palabra Jerusalén, se está refiriendo también a todo el reino del sur, al reino de Judá. ¿Sí? Entonces, Judá o Jerusalén. El reino del norte va a ser conocido como Israel, como Efraín o como Samaria. Efraín, Israel, Samaria. Porque Samaria es la capital del reino del norte, ¿sí? Entonces el reino del sur, Judá, Jerusalén. El reino del norte, Israel, Samaria o Efraín. Efraín porque era la tribu más grande que habitaba en ese territorio. Entonces cuando leamos los profetas y hablen contra Efraín, por ejemplo, está hablando contra el reino del norte. O hablen contra Samaria, están hablando contra el reino del norte, ¿sí? Esto es importante, hermanos, porque sí, cuando leemos los profetas vemos estas palabras y no sabemos a quién se refieren. Entonces, Israel, Samaria o Efraín es el reino del norte, Judá o Jerusalén es el reino del sur. Ahora bien, después de que el reino se divide, viene un periodo en el que hay 20 reyes en cada sección, ¿verdad? En el norte y en el sur. En cada uno de ellos hay 20 reyes, algunos buenos, algunos malos. Bueno, en el reino del norte, en Israel, todos los reyes fueron malos, absolutamente todos, no hubo ni un rey bueno. Hubo algunos cuantos que hicieron algo bueno, pero realmente siempre fueron malos. En el reino del sur, Judá, hubo mitad y mitad de buenos y mitad de malos. Hubo algunos como Roboam, que comenzó bien, pero terminó siendo malo. Luego Abías siendo malo, Asa comienza también siendo bueno y termina como siendo malo. Josafat fue un buen rey, Joás siendo bueno, termina como malo, Amasías mayormente bueno, hay otros que empezaron como malo, como Manasés, y terminan siendo buenos, pero al final los últimos reyes son todos malos, ¿verdad? Entonces hay reyes buenos y hay reyes malos. No se preocupen por las diapositivas, hermanos, de hecho las voy a subir en la plataforma, ahí ustedes se las voy a tener para que las tengan y las puedan bajar, para que puedan ver todas estas imágenes en sus casas con tranquilidad. Pero sí, son 20 y 20 en cada parte. Miren, no me quiero entretener mucho con los reyes, se los voy a poner ahí para que lo vean solamente, pero aquí viene un resumen de cómo fueron los reyes, cada uno de ellos. Estamos hablando de los reyes del norte. Bien, esto es lo importante. En el 722, el reino del norte cae en manos del imperio más poderoso de la época, el imperio asirio. Y ahorita vamos a ver un poco de los imperios también. Pero en el 722 se cumplen las profecías de los primeros profetas, Amós y Oseas, que estuvieron diciendo al pueblo del norte, ¿verdad? Al reino del norte, pues ten cuidado, Israel, cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Humíllate ante el Señor, arrepiéntete, porque si no va a venir un reino del norte que te va a llevar cautivo a ti y a todos tus hijos. No obedecieron, se cumplió en el 722, llega el imperio asirio y se los lleva a ellos cautivos. En el 612, los asirios van a caer en manos de los babilonios. Entonces era el imperio asirio
Luego, después del imperio asirio, vino un imperio más poderoso, el imperio babilónico, captura Nínive y toma a los asirios cautivos. Y ahora el nuevo imperio más importante iban a ser los babilonios. Bien, igual va a haber un resumen de los reyes del sur, cómo fue cada uno de estos reyes del sur. Y aquí, hermanos, al sur le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó al norte. Va a haber reyes que les van a estar hablando acerca del arrepentimiento y lo necesario que era, pero no van a confiar ellos y van a desobedecer el pacto, van a desobedecer a Dios y van a ser ellos también cautivos. Se los va a llevar otro pueblo, en este caso va a ser el pueblo babilónico, el pueblo que después que capturó a Asiria. Entonces en el 605 se van a llevar a unos primeros pobladores del reino del sur. Entre ellos va a ir Daniel y sus amigos. En el 597 va a ocurrir la segunda deportación, se van a llevar a otros, entre ellos el profeta Ezequiel. En la última del 586 es la tercera deportación, Jerusalén es devastada y el templo es destruido, ¿verdad? Entonces, este es un contexto histórico muy general, muy amplio de lo que va a pasar en la época de los profetas. Comienza Israel siendo un reino unido, se divide en dos reinos. En el 722 el reino del norte desaparece y después en el 586 el reino del sur desaparece. En el 539 Babilonia va a caer en manos de Persia. Y en el 538, el rey Ciro va a emitir un edicto en el que va a permitir que los judíos regresen a su tierra. De hecho, hermanos, es aquí donde aparece el nombre o el apelativo judíos, porque el reino del norte, antes de este momento, el pueblo se llamaba, o le decían el pueblo de los hebreos o los israelitas. Pero después de esto, de que el reino del norte es llevado cautivo, prácticamente desaparece. Y el único reino que se queda fuerte es el reino de Judá o el reino del sur. Entonces, de este momento histórico va a surgir el término judíos. Judío significa de Judá, porque ese es el reino que se mantiene más o menos ahí unido, ¿verdad? Es el reino que se mantiene vivo. Entonces, de aquí surge el término y es de los que hay más de este reino de Judá. Finalmente van a llegar otros de otras tribus también, pero ya van a ser reconocidos como el pueblo judío. ¿Sí? No como pueblo hebreo, sino como pueblo judío, porque es el que queda el reino del sur. A partir de que Ciro emite su decreto para que ellos puedan regresar a la tierra, entonces regresan en tres tiempos distintos, ¿verdad? Regresan al principio del 538 con Zorobabel y regresan para reconstruir el templo, que por cierto no pueden terminar de reconstruir porque hay gente enemiga que se opone a la reconstrucción del templo. Lo van a venir terminando hasta el 516, después de 20 años de que lo habían iniciado, la construcción. Después de que termine el segundo templo, sucede la historia de Esther que aparece en la Biblia. En el 457 van a regresar con Esdras a Jerusalén. En el 445 van a regresar con Nehemías ahora y van a ser cuando van a reconstruir las murallas de Jerusalén. Bien, se los voy a poner en una tablita un poco distinta, hermanos. Fíjense bien, ahí está esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo, aquí en la parte de arriba, aparecen los imperios, en este caso Asiria, que está gobernando, hasta que cae en manos en el 622, en manos de Babilonia. Después en el 539, Persia va a dominar a Babilonia y va a ser el nuevo imperio más poderoso. En esta época va a ser el Reino Unido, hasta el 931, cuando se divide. Van a haber 20 reyes en el norte de Israel, bajo el imperio asirio. Y aquí en el 722 van a caer en manos de los asirios. El pueblo del sur se va a mantener. ¿Por qué el pueblo del sur se mantuvo más tiempo que el reino del norte? Por los reyes. Porque en el reino del sur hubo reyes buenos. Entonces Dios fue más misericordioso con ellos porque, digamos que estos reyes buenos le compraron tiempo al reino del sur. Entonces Dios no los castiga a ellos hasta que al finalmente tiene que venir el castigo porque siguen ellos obstinados en pecar y van a caer ellos en manos de los babilónicos. ¿Sí? Van a caer en manos de los babilónicos y va a ser destruido el templo de Jerusalén. Aquí está un resumen de esas fechas.
¿verdad? Son las fechas más importantes. Saúl, primer rey de Israel, después David, Salomón, se divide el reino en el 931, 722 cae el reino del norte, 612 cae Nínive en manos de los babilónicos, en el 605 comienza la deportación de los reyes de los reinos de los habitantes del reino del sur, hasta que el 586 cae Jerusalén, es destruido el templo y son todos capturados. En el 539 Babilonia cae en manos de Persia. Luego, después de la caída de Babilonia, Persia, el rey Ciro permite que los judíos regresen, pero no solamente permite que los judíos, de hecho permite que todos los otros pueblos regresen a sus naciones. Lo vamos a ver más adelante con los profetas. Pero esas son fechas importantes, hermanos, que tenemos que tener en mente. De hecho, inclusive hasta las pueden imprimir para que las tengan ahí en sus materiales. ¿Sí, hermano? Hermano, Sí. aquí en la cronología, el primer reino que cae es el reino del norte. Así es. El reino del norte no se tienen registros de que tenga regreso a la tierra que habitaban, solamente el reino del sur. Así es. El único que regresa. De las otras 10 tribus del norte se perdieron. Hermanos, se perdieron la mayoría de ellas, pero sí continúan habiendo habitantes. Se perdieron, digamos, y desaparecen como reino del norte, pero muchos de esos del norte, cuando leamos algunos de los profetas, nos vamos a dar cuenta que cuando vieron que los reyes del norte se estaban volviendo, digamos, muy dementes, muy locos, varios de ellos bajaron a refugiarse al reino del sur. Pero entonces adoptaron, digamos, en cierta manera, adoptaron la nacionalidad de los del reino del sur, porque se vinieron al reino del sur porque estaban corriendo del reino del norte, aunque ellos eran de las otras tribus, ¿sí? Pero básicamente sí, las otras 10 tribus, digamos que en términos generales, desaparecieron. No tenemos registro de ellos. Por eso es que ahora el pueblo se le conoce como judíos, porque prácticamente todos son del reino del sur. Hermano. Sí, sí, claro. Entonces, hermano, toda la gente que vive en el norte, Sí. todo el reino del norte, hermano, que de alguna manera desaparece de la historia, ¿cómo es entonces, cómo se posesiona o cómo es que Judea crece hasta allá? O sea, ¿cómo se convierte Israel en Israel? Si las tribus del norte desaparecen, Ajá. ¿cómo se esparce? ¿Cómo llega hasta allá? ¿Cómo se establece el Estado de Israel? El Estado de Israel ahora. Ahora, O sea, sí, en la actualidad, sí. por el tiempo de Jesús. Bueno, es que hablamos del tiempo de Jesús, más bien. Sí, bueno, en el tiempo de Jesús, de hecho no, Israel ni siquiera toma aquellos lugares, porque por ejemplo Jesús va a vivir la mayor parte de su ministerio lo va a ejercer en Galilea, y es Galilea de los gentiles, o sea, ni siquiera son judíos ellos. Digamos que todos esos que se quedaron ahí en el reino del norte, se van a mezclar con algunos judíos que van a regresar, y van a salir los samaritanos, van a salir toda esta mezcla, y luego los judíos, los que van a vivir en Jerusalén y en Judea, que Judea sí es básicamente Israel, digamos, todos estos judíos van a despreciar a los que están en el norte, porque dicen que no son judíos verdaderos, porque están mezclados con otras naciones. Entonces no se posesionan realmente, no se posesionan, sino que se mezclan con los que están ahí, y los judíos de sangre no van a reconocer a esos norteños, no los van a reconocer como judíos, los van a ver como gentiles, Por eso es que despreciaban un poco el ministerio de Jesús, despreciaban el ministerio de otras personas que vivían por allá, porque para ellos no eran judíos. Después entonces al pasar el tiempo, ¿cómo se conquista, cómo se conquista la palabra, para que Israel se forme como es Israel actualmente? Ok, Israel actualmente no tiene ese territorio, hermano. Tiene pedazos nada más del territorio. Ajá, exactamente. No traigo aquí un libro, pero tengo se los voy a subir ahí en la plataforma para que vean cómo es el Israel actual y qué países, cuál era el Israel antiguo y qué países están ahora ahí dentro de ese territorio. Israel sí tiene un pedazo de ese territorio y de hecho lo tiene porque la ONU se lo otorga. O sea, no es que Israel se posesione de él, sino es que la ONU le otorga ese pedazo. Pero, por ejemplo, Israel no tiene ahorita Jerusalén. La mitad pertenece a los musulmanes y la mitad le pertenece a Israel. Entonces, ellos están luchando por ese territorio,
pero la ONU no se los dio, entonces no tienen todo el territorio que tenían antes, no han alcanzado, digamos, la extensión de terreno que tuvieron cuando estaba David o Salomón. Así nada más Israel es lo que es el área de Judea. Al área de Judea y un pedacito de arriba, sí tiene un pedacito de arriba. Ajá. Ok, gracias, hermano. Sí, sí. ¿Sí, hermano? Hermano, de hecho, una de las cosas que se hacía en aquellos tiempos era tomar a los cautivos, sacarlos de su tierra y llevarlos a vivir en el país o la tierra de los que los dominaban para borrarles todo rastro, toda costumbre, toda creencia. Sí. Entonces, del reino del norte, pues, como lo vemos, no hay registro. Del reino del sur hay regreso y llegan nuevamente a Jerusalén y al reino de Judá, a lo que era el reino de Judá, y se establece. Pero toda la gente que habita afuera de ellos, desde estas fronteras, es gente que manda de otros reinos también, o sea, donde no es gente que haya estado viviendo ahí, sino que de otros pueblos conquistados los mandan a poblar la tierra, y traen otras costumbres, otros pensamientos, otras formas de otros dioses, sí, otra religión. Diferentes. Entonces, ese pueblo es, o sea, no es del pueblo de Dios, o sea, de las 12 tribus, sino, vamos, se convierte como la misericordia de Dios está para todos. Hay quienes se van a convertir y forman parte del olivo injertado, ¿no? Del olivo silvestre al olivo natural, pero es gente que no formaba parte del pueblo. Esa gente es completamente, vamos, desapareció. Las 10 tribus del reino del norte no se sabe dónde quedaron. Sí, no se sabe dónde quedaron. Sí hay, como le digo, en la Biblia aparecen algunas indicaciones de que algunos del norte se fueron a vivir al sur y adoptaron las costumbres del sur. O sea, pero si finalmente su sangre, digamos, es de sus patriarcas, ¿no? Ya sea de Isaacar, de Zabulón, de Efraín, de diferentes, pero finalmente no hay un registro así de cómo regresaron los reinos, perdón, qué pasó con toda esa gente que fue dispersada del reino del norte. Y sí, como el hermano tiene razón, cuando los pueblos venían a Siria, Babilonia, se llevaban cautivos a la gente, los cambiaban simplemente de residencia, para que olvidaran todas sus costumbres y todas sus creencias, y poblaban las ciudades con gente que ellos habían agarrado de otros lugares diferentes, ¿verdad? Y así ellos, con el cambio así de las personas, iban borrando, digamos, de la mente de ellos cualquier vestigio que hubieran tenido de su cultura y todo esto. Por eso los judíos, cuando ellos estuvieron en Babilonia, cautivos, ahí fue donde nace la sinagoga, ¿verdad? Donde nace el Sanedrín, donde nacen muchas de las instituciones que vamos a conocer luego en el Nuevo Testamento, porque los judíos, en su afán de preservar su religión, de preservar su creencia en el único Dios verdadero, ¿verdad? Ellos se mantienen unidos y juntan y crean este tipo de escuelas donde se sigue enseñando la Torá, la ley y todo esto, para preservar precisamente sus costumbres, su religión, su cultura, todo esto, y crean este tipo de instituciones que fueron muy buenas porque sirvieron para conservar la fe de los judíos hasta el Nuevo Testamento que llegamos, ¿no? Bien, aquí ahí están los imperios de Medio Oriente. Empieza así como el imperio egipcio. Si vemos así a grandes rasgos la historia universal, digamos que cuando estamos hablando aquí de los imperios, de esa época estamos hablando como los imperios más poderosos, así como decir ahora Estados Unidos o quizás por allá Rusia o China, que son imperios grandes y poderosos. Aquí en aquella época los imperios más poderosos, el primero, el imperio egipcio. Y obviamente nos vamos a topar con la historia del imperio egipcio, con Moisés y todo esto, ¿verdad? Era un imperio poderoso, un imperio que tuvo cautivos allá los israelitas. Después de los egipcios, el imperio asirio fue el siguiente imperio poderoso. Babilonia va a conquistar a Asiria. Después de Babilonia va a venir el imperio medo-persa y va a conquistar a los babilónicos. Después, a los medos persas los van a conquistar los griegos con Alejandro Magno y todas estas luchas que él hizo. Van a conquistarlos al imperio medo-persa. Y se va a adoptar su idioma como el idioma universal. Por eso cuando Jesucristo viene a Israel, a Judá, cuando Jesucristo viene, ellos hablaban el arameo, que lo aprendieron en la cautividad, pero el idioma universal era el griego. Pero
ya había otro imperio que estaba gobernando, que era el imperio romano. ¿Sí? Los romanos van a conquistar a los griegos. Entonces, también tenemos que conocer esta secuencia de imperios para saber en los profetas qué profeta está hablando en contra de qué imperio, ¿verdad? Porque algunos profetas van a hablar en contra de Asiria, otros van a hablar en contra de Babilonia. Teniendo esto en mente, podemos saber por qué están hablando en contra de ellos. Y por último, hermanos, hoy, ya para que descansen, ya muchos están durmiendo, creo, voy a tenerles aquí, ¿verdad? Una cronología de los profetas. Así es como vamos a ver los profetas aquí en la clase. Fíjense bien, hermanos, y quiero ser aquí con esto un poco cautivo, un poco cuidadoso. Los tiempos que estamos asignando aquí a los profetas son tiempos lo más cercano posibles. No, porque muy pocos profetas, por ejemplo Ezequiel, si nos va a ser muy claro, y va a decir, en tal fecha, di tal profecía. Habacuc también va a ser lo mismo, pero los demás profetas no, simplemente van a decir, y el profeta este habló en los tiempos de tal rey, tal, y entonces batallamos un poco para saber sus cronologías, pero los que están en negrito, todos los que están en letras negritas, son profetas de los que estamos casi muy seguros que por la época que estamos diciendo, por el periodo de ministerio, es muy probable que ellos hayan ejercido su ministerio. Los que están en rojo, créanme que hay mucho debate sobre qué época ellos ejercieron su ministerio. Fíjense, el primer profeta entonces, que habló al reino del norte aquí, tenemos como a Amós. Después de Amós, tenemos a Oseas. Después de Oseas, tenemos aquí, pusimos Isaías 1, ¿verdad? Que es del capítulo 1 al capítulo 39. Cuando hablemos del libro de Isaías, vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué pensamos eso? Queremos que Isaías tiene dos fuentes, ¿verdad? Una del verdadero profeta Isaías y otra de un profeta después, que se le agregó a este libro de Isaías, que vivió en una época posterior al primer profeta, al profeta Isaías, pero su contenido se le agrega al profeta Isaías. Pero bueno, el primer Isaías vive del 740 hasta el 700, después Miqueas, más bien ejercen su ministerio, ¿verdad? Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc. Desde Isaías hasta Habacuc, ellos sirven o ejercen su ministerio en el reino del sur, en la parte del sur, en el Judá o Jerusalén, ¿sí? Después de ellos va a estar Ezequiel que se va al exilio. Abdías, aquí está en rojito. Cuando está en rojito, ya les estoy diciendo, hermanos, quiere decir que la fecha está muy debatida porque inclusive hay gente que pone a Abdías como el primer profeta, antes que Amós. Nosotros creemos aquí que fue en el 585. Cuando lleguemos al libro les vamos a dar las razones por la cual creemos que fue en el 585. Después va a estar el siguiente Isaías, que va a hablar en el exilio y va a hablar también en el regreso, ¿verdad? De Isaías 2, que ejerce su ministerio del 540 al 520, luego Ageo, luego Zacarías y luego Malaquías. Y aquí al final yo dejo 3 profetas, ¿verdad? Daniel, Joel y Jonás. Muy difíciles, créanme, muy difíciles de saber exactamente cuándo ejercieron su ministerio estos profetas. Con Daniel, la Biblia hebrea, hermanos, ni siquiera considera a Daniel como un profeta, lo considera como un escrito, ¿verdad? No lo considera como un profeta. Los hebreos no lo consideran como un profeta a él, lo ponían en la sección de los escritos a Daniel, pero cuando entremos a Daniel vamos a ver ahí algunas probables fechas que se le dan a Daniel. Con Joel también, la fecha más probable es hay cerca del 400, 450. Y Jonás, también, hermanos, Jonás también, cuando veamos el libro de Jonás nos vamos a dar cuenta de algunas cosas ahí que suceden, por la cual podemos decir no estamos seguros en la época de Jonás totalmente. Podemos tener algunas razones válidas para creer que fue en el 793 al 753, pero también tenemos muchas razones para pensar que fue una historia que sucedió en esa época, pero que fue escrita mucho después para dar un mensaje importante a quienes estamos leyendo la palabra de Dios. Y quiero que tengamos en mente eso, hermanos, que a través de cada profeta, como les he dicho, Dios se va revelando a través de la historia, poco a poco, de una manera progresiva. Entonces, a través de cada profeta, Dios va revelando algo de su carácter, algo de su ser. Y yo pongo a Jonás hasta el final, porque ya cuando lleguemos a Jonás, quiero que veamos un mensaje general de todos los profetas, de cómo Jonás, en cierta manera, exalta la misericordia de Dios aún sobre los pueblos que los judíos no querían que fueran perdonados. Es la razón por la cual yo pongo a Jonás al final, pero ya cuando entremos a ese libro vamos a poder entrar en debate. Pero bueno, hermanos, así están acomodados los profetas, así es como los vamos a ver ahí en el plan de estudios. Ustedes van a tener el
¿cómo se llama? La manera en cada semana cuántos profetas vamos a estar viendo. Aquí los sábados nos vamos a reunir, vamos a compartir sobre los profetas, vamos a compartir lo que ustedes van a estar leyendo en el material, ahí está el material en la plataforma. Preguntas, dudas, comentarios sobre lo que está en el material, lo vamos a platicar los sábados. ¿Sí, hermano? ¿Sí, claro? Sí. Todos los profetas los vamos a ver en 6 semanas. Sí, hermano, de una manera muy panorámica. También difícil, yo le digo. No, hermano, no vamos a ver los profetas en 6 semanas, vamos a ver los profetas en 4 semanas, porque tenemos que ver los libros poéticos también. Yo no más claro. Que nos ayude. Sí, claro, hermano. Miren, fíjense bien, en la plataforma todavía no aparecen videos y todavía no aparecen exámenes. Yo voy a hacer un viaje hoy y no me va a dar tiempo de programar eso porque yo soy el que hago la programación en la plataforma, pero el martes yo estoy de regreso y el martes yo voy a subir los videos y los exámenes de esta semana. Van a ser, al final de cuentas van a ser 6 videos para ver, pero van a ser videos cortitos, 15 minutos, 9 minutos cada video, van a ser 6 videos. Van a hablar de los primeros 3 profetas, pero ustedes lean su material. El material ya está ahí. Los videos están basados en el material. O sea que si ustedes leen el material con cuidado, ni siquiera van a tener que ver los videos. Los videos son un apoyo nada más para ustedes. ¿Sí, hermano? Una pregunta, hermano. ¿Sí, claro? O sea, está bien leerlo, todo el material que viene ahí, lo que usted menciona. ¿Hay manera de conseguir el libro que usted está basado en todo esto? Bueno, de parte del seminario. De hecho, es el material que tiene ahí, hermano. Yo lo escribí, está ahí en la plataforma. Sí. Yo lo entiendo, está dentro de aquí toda la plataforma. Pues le puede conseguir por su cuenta uno o no. ¿No lo venden? Es que ya me di cuenta. Yo tomé, para hacer este escrito, yo tomé de muchos autores diferentes. Si quiere le puedo pasar los autores y todos los libros, son como unos 20 libros diferentes de profetas. Entonces, yo tomé todos ellos y los concentré, ¿verdad? Lo concentré, o sea, me fijé en muchas opiniones, en muchos apoyos y lo concentré. Entonces, si usted lee el material que yo tengo, básicamente es una concentración de como unos 15, 20 autores diferentes. ¿Sí? Ok. Bien, hermanos, entonces, les digo, ahí está en el material, en el plan de estudios, está dividido, ¿verdad? Entonces, lean en esta semana, si quieren el lunes, mañana, tengan tiempo. Leanlo, el de Amós, Oseas y el de Isaías, que van a ser los exámenes que se van a aplicar a partir del miércoles, que van a estar ahí en la plataforma, para que los vayan realizando, hermanos. Y aquí el fin de semana vamos a platicar temas importantes que hayan visto en estos 3 profetas, y a lo mejor un tema importante también que yo tengo que mencionar, pero ustedes lean el material para que podamos comentarlo. ¿Está bien, hermanos? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo está bien? Dice un hermano que a veces que el cerebro es como una esponja y se nos llena de mucha información, pero a veces se satura y tenemos que exprimir la esponja un poco, entonces tenemos que irnos a descansar para que la esponja se libere. Espero que su esponja ya, pues a lo mejor seguramente está saturada, vayan ahorita un poco a liberarla, ¿verdad? A descansen y después continúen estudiando, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos aquí el otro sábado a las 9 de la mañana. Amén. Les deseo un excelente fin de semana, que el Señor les bendiga y que también les guarden toda la semana, hermanos. Nos vemos. Amén. Saludos.